Qué bueno ver todos aquí, qué bueno que estamos aquí reunidos para adorar a Dios y escuchar una lección de la palabra de Dios. Tengo una pregunta. Cuando te machucas con un martillo, ¿tu dedo siente qué? Si te caes por las escaleras, ¿qué sientes? Enojado, claramente. Pero algo más, el dolor. Y hoy vamos a mirar qué dice la Biblia acerca del dolor. ¿Puedes imaginar una vida sin dolor? En este mundo hay una condición que se llama la insensibilidad congénita al dolor con anhidrosis. Personas con esa enfermedad, esta condición, no pueden sentir dolor físico. Y por esa razón quebran huesos y se queman accidentalmente. Hacen daño a su boca con sus dientes, como muerden su lengua hasta que cortan la punta de la lengua. Gente con esta condición necesita tener mucho cuidado porque no sienten dolor. El dolor es algo que evitamos en este mundo, ¿que no? Pero sin dolor es muy difícil a vivir en este mundo, en esta vida que tenemos. Hay tres diferentes tipos de dolores. Hay un tipo de dolor físico. La primera vez que leemos acerca de este tipo de dolor en la Biblia es en Génesis. Y en Génesis capítulo 3. Te invito a abrir tu Biblia. Solo que queremos enseñar aquí en las iglesias de Cristo es la verdad, la palabra de Dios. Si por favor puedes abrir tu Biblia y ver que todo en cual enseñamos es que viene de la Biblia, de la palabra de Dios. En Génesis capítulo 3, el versículo 16 hasta el 19, es el 16 hasta el 17. Dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Aquí estamos hablando de Adán y Eva, los dos primeros personas en este mundo. Y podemos ver aquí, esto es la primera vez que leemos acerca de dolor. Y hay muchos que conectan ese día del cae de hombre y dolor, ahí en el huerto de Edén, paraíso. El hombre cuidaba el huerto, que no fue su trabajo, y Dios proveía todo. Pero aquí, después de comer del árbol de la sabiduría del mal y del bueno, algo cambió. Dios solo tenía un mandamiento, que pueden comer de cualquier árbol en este huerto, pero no puedes comer de este. Y la mujer primero lo comí y después su marido, Adán. Y todo cambió. Eso pasa cuando alguien peca, todo cambia. Para la mujer el dolor de parto y para el hombre un dolor del trabajo duro. Unos dicen que no existía dolor antes del primer pecado y de una manera el dolor físico quizá existía, no sabemos. Porque sabemos que para vivir en este mundo que dolor es algo esencial. Dolor nos ayuda con los peligros, ¿que no? Si algo en nuestros cuerpos es dañado, lastimado, machucado, sentimos dolor porque algo no es bueno en el cuerpo. Y con eso sabemos a cuidar esta parte que duele, que ahora necesita ser curado. A veces necesitamos poner esa parte en una venda o quizá inmovilizarla. Enfermedades también pueden traer dolor
Y cuando sentimos ese dolor, sabemos que necesitamos tomar medicina o que necesitamos descansarnos para que podemos dar al cuerpo la oportunidad a cuidarse. Pero hay también otro tipo diferente de dolor, totalmente tres. Este segundo tipo de dolor es el dolor emocional. Dolor que viene a veces con separación. Alguien muere, estás en luto, que no. Alguien se traslada, es decir, se muda. Estás triste porque ellos no están aquí con usted. A veces los sentimientos son lastimados. Alguien te maltrata, alguien te molesta. También esos sentimientos de desilusión, frustración y pena, esos son parte del dolor emocional. Y claramente todo eso viene del cerebro. Y es conectado, el cerebro está conectado a tu cuerpo con los nervios, que no. Y esos diferentes estados emocionales de tristeza y como de frustración, puedes sentir esos sentimientos, pueden producir dolor físico en el cuerpo y puede controlar cómo sientes. Y como el dolor físico que nos diga que hay un problema, también eso es la verdad con los dolores emocionales. Y el tercer tipo de dolor es el dolor espiritual. Pero para comprender ese tipo de dolor necesitamos ir primero a los Hechos. Hechos capítulo 17. En los Hechos, aquí en el capítulo 17, tenemos Pablo. Pablo está en Atenas. Él está hablando con todos estos griegos que no creen en Dios Jehová. Y él tiene unas cosas muy interesantes a decir a ellos. Vamos a empezar leyendo el versículo 26 y el 27. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha profijado al orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Hombre es un animal diferente. En Génesis capítulo 1, versículo 26, dice: entonces dijo Dios, aquí tenemos la creación de hombre, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿En qué manera es hombre como Dios? Dios creó hombre en su imagen. Claramente no la imagen física, porque todos parecen diferentes, pero en una manera diferente. Dios daba hombre una alma. Hombre parece a Dios espiritualmente. Seguimos en Hechos capítulo 16. Y aquí dice Pablo, para que busquen a Dios, si en alguna manera, el 28, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Los griegos estaban adorando estos ídolos. Esa es la palabra ídolos. Estaban adorando estos ídolos, cosas hechas de oro y plata, de piedra. Pero Dios es más. Dios existe en una manera afuera del físico. Él existe como un espíritu. Hombre tiene un espíritu, tiene una alma. Y esa conexión que existe entre hombre y Dios es algo muy importante. Somos solo unos seres espirituales existiendo temporalmente en estos cuerpos de carne.
pero somos una creación especial de Dios. Somos de espíritu. Juan 4:24 claramente, Dios es espíritu. Dios es espíritu y tenemos también espíritu. Somos de espíritu. Tenemos una alma. Y esa conexión entre Dios y nosotros es algo tan importante. Aquí que en lo que Pablo dice que hombre está buscando a Dios. Está buscando y Dios se acerca y está diciendo a estos griegos, y Dios es cerca de todos nosotros porque tenemos esa conexión con Dios, que vivimos en Dios, nos movemos en Dios y somos en una manera en Dios. Somos los hijos de Dios, somos del linaje de Dios. Y sabemos eso desde el principio, desde Génesis, que somos la creación de Dios, que somos en semejanza de Dios, en la imagen de Dios. En Eclesiastes capítulo 3, versículo 11 dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Ellos hablando de humanidad, de todos nosotros, que tenemos en nuestros corazones eternidad. Ese día del infinito y la divinidad existe ese día en nuestros corazones. Todos tenemos una conexión en nuestros corazones con estos conceptos, que hay un Dios, que existe algo más poderoso, más grande, es divinidad que existe afuera de hombre. Y estamos buscando eso. Y ese dolor espiritual viene cuando te distancias de Dios. Pero, ¿cómo puedes salir de la presencia de Dios? ¿Es algo posible? ¿No decía Pablo que Dios está cerca de nosotros cada momento? En Isaías capítulo 59. Vamos a Isaías capítulo 59, versículo 1 y 2. Aquí tenemos esta profeta de Jehová hablando las palabras de Dios. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Separación con Dios, una división entre vosotros y vuestro Dios. Esa separación es el dolor, como dice en Miqueas capítulo 3, versículo 4. Entonces clamaréis a Jehová y no os responderá, antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hicisteis malvadas obras. Esta separación viene de pecado. Cuando pecas, cuando haces estas malvadas obras, haces una separación entre tú y Dios. Ese dolor, la pena, ese sentido de ser culpable, eso es parte de ese dolor espiritual. Muchos están buscando algo para saciar ese duelo, pero en ese dolor se van a las drogas, al sexo, al dinero, a los juegos, deportes, pasatiempos, amigos, familia, todas esas otras cosas que ellos quieren hacer para que no piensan, no sienten ese dolor, que algo falta en su vida. Y qué triste que gente no sabe que la cosa que falta es Dios. Ese dolor existe porque hombre quiere servir a Dios, quiere vivir con Dios, quiere vivir en una manera para agradecer a Dios. Ese dolor nos ayuda a buscar a Dios, porque sabemos algo falta hasta que duele, y los pecados solo hacen crecer la angustia. Cuando pecas,
y sientes tan culpable y da pena como algo va a pasar, porque muchas veces algo pasa, hay consecuencias cuando pecas. La consecuencia más grave es que estás más lejos de Dios, porque el pecado hace eso. Para comprender dolor, debemos mirar a Jesucristo. Él sufrió dolor. Él fue un hombre que vivió en pobreza. Lucas capítulo 9, versículo 58 dice: y le dijo Jesús, aquí tenemos Jesús hablando a sus discípulos: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Él no fue un rico, él no tenía una cama buena, una casa, un palacio, algo grande y como él debía tener, porque él fue el Hijo de Dios, pero él venía como el Hijo del Hombre, vivir como hombre, no como un rico, como un gran rey poderoso que quería que todos sirvan a él. Pero más específico, vamos a mirar la historia de la cruz. En la historia de la cruz podemos ver esos tres tipos de dolor. El dolor emocional empieza con Judas, con su traición. En Marcos, vamos a quedarnos, por favor, podemos ir a Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14. Y vamos a empezar leyendo versículo 43 hasta el 50. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas de los ancianos. Y él que le entregaba les había dado señal, diciendo: al que yo besaré, ese es, préndele y llévale con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaban ahí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y respondiendo Jesús les dijo: ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, pero es así para que se cumplan las escrituras. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Judas, su amigo, su discípulo, Judas que dejó todo para seguir a Jesucristo, él fue el traidor. Y con un beso que es una demostración de amor, de amistad, y con eso él fue el traidor. Qué triste. Jesucristo sabía que eso va a pasar, pero sabiendo que algo va a pasar y viviendo eso son cosas muy diferentes. Y Jesús, como un hombre, creo sentía ese dolor emocional. La decepción, cuando uno de sus discípulos agarró una espada para atacar uno de estos guardias, decepción, porque Jesucristo enseñó que debes tener amor para tus enemigos, y este discípulo hizo el opuesto. Y los otros discípulos, ¿qué hicieron? Huyeron también. Ellos todos lo abandonaron. Él fue abandonado solo ahí con sus enemigos. Ese dolor emocional. Claramente el dolor físico. Vamos al versículo 65 del mismo capítulo. Y algunos comenzaron a escupirle y a
cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas, puñetazos, bofetadas. Y después Cristo ante Pilato, en el siguiente capítulo, versículo 14 y el 15, Pilato les decía, pues qué mal ha hecho. Pero ellos, muchedumbre, gritaban aún más, crucificarle. Y Pilato, queriendo satisfacer el pueblo, les soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Le azotaron. Ese juicio diciendo crucificarlo, va a venir esta crucificación, y lo pegaron, lo golpeaban. Es tan triste, tan dolor, no puedo comprenderlo yo. El versículo 25. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Esa crucificación, una manera de matar a una persona tan cruel, este tipo de ejecución, clavos en las manos y pies, llevando todo el peso en esos clavos. El dolor es increíble. Pero vamos a ver que no solo fue ese dolor físico y ese dolor emocional, pero también un dolor espiritual. Seguimos en el versículo 33 y 34. Cuando vino la hora sexta, aquí, 3 horas en la cruz, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, totalmente 6 horas en la cruz. Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Tinieblas en el mediodía. En Mateo dice que era un terremoto. Esos símbolos de juicio, los mismos símbolos que veíamos en el Antiguo Testamento. Desamparado, abandonado siente Jesús. Pero ¿era abandonado? ¿Era solo? ¿Es posible? Vemos en el 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21. Aquí tenemos Pablo tratando de explicar qué pasó. El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y vamos al primero de Pedro. Primero de Pedro, capítulo 2. La primera carta de Pedro. Capítulo 2 y el versículo 23 y el 24. La primera. Y aquí está escrito, ¿quién cuando le maldecían no respondía con maldición? Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuestáis sanados. ¿Es posible que Jesucristo, el Hijo de Dios, podía ser separado con el Padre, con el Espíritu Santo? Si Él tenía pecado, Él no
Eso no fue pecado que Él hizo, Él no mereció todo esto, pero Él se hizo pecado. Él tenía nuestros pecados de cada persona. Él pagó el precio, Él fue el sacrificio. Y es posible, teniendo pecado y siendo pecado, que fue una separación con el Padre. Pero ¿cómo es posible? En Filipenses capítulo 2. Vamos a Filipenses capítulo 2. Y el versículo 5 y 8. Está escrito: allá pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de la cruz. En la forma de un siervo, existiendo como hombre, Él podía ser separado, estar separado con el Padre, con divinidad. En Hebreos capítulo 2, el versículo 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Él venía y fue el sacrificio. Él hizo algo que ninguna persona podía hacer, porque Él fue Dios. Y ese dolor en la cruz, esta separación con el Padre, esa angustia, Él sufrió. En el primero de Juan, capítulo 4, versículo 10, perdón. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10 dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Fue el propiciación, es decir, un sacrificio para aplacar a Dios, la justicia divina. Se hizo humano, vivió sin pecado y fue crucificado. Un sacrificio en la cruz se hizo pecado, y por ese momento, separado del Padre y del Espíritu Santo, Él hizo todo esto. Algo que nadie podía hacer, algo que yo creo que yo no puedo comprender completamente, y que ninguna persona va a poder comprenderlo, porque es algo de Dios. Y qué bueno que Dios lo hizo. Él sufrió ese dolor espiritual que nadie otro podía hacer. Él sufrió esos 3 tipos de dolor, el mismo con nosotros. Nosotros, a convertirse a ser un discípulo de Cristo, necesitas sentir dolor. Claramente, necesitas conocer que eres un pecador, que eres separado, que quieres algo más en tu vida, y tan muchos, todos en este mundo están buscando algo, y es ese dolor, ese sentido de que algo falta en tu vida, que es el comienzo de ser un discípulo, porque sabes que necesitas algo más, y eso es Dios. Después de empezar a seguir a Jesucristo, todo va a ser fácil, ¿no? Claramente no. En Filipenses capítulo 1, versículo 29 dice: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezáis por Él,
vas a sufrir, vas a sentir dolor. Viviendo como un Cristo no es algo fácil. La causa de ese dolor son muchas. En el primero de Pedro capítulo 4 versículo 4, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Aquí tenemos esos, es como los amigos que tú tenías antes, cuando tú eras un pecador, que hiciste cosas malas, pecados contra Dios, y no debe ser algo extraño, una sorpresa, que ellos van a enojarse contigo, van a hablar mal de ti, van a insultarte, van a rechazarte. En Juan capítulo 15. Vamos a Juan capítulo 15. Y el versículo 18 y el 19. Si el mundo os aborrece, aquí tenemos a Jesucristo hablando. Sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. El mundo va a aborrecer de ti. Hay gente que van a odiarte solo porque eres un cristiano, solo porque tú quieres hacer el bueno, porque tú quieres ayudar a otros a venir a Cristo. Van a odiarte. Y qué triste. Y puede venir persecución. Muchos en el primer siglo sufrió físicamente. Hasta ahora hay unos que en otros países que están perseguidos. Hay gente que persiguen cristianos para torturar y matarlos. En la segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. No debe ser una sorpresa cuando viene persecución, cuando viene ese dolor. Y puedes leer en la Biblia acerca de Esteban, de Pablo, de las profetas de Dios en el Antiguo Testamento. Cada vez cuando gente querían hacer la voluntad de Dios, sufrieron, fueron perseguidos, unos matados, especialmente cuando leemos en el Nuevo Testamento. Y a veces el dolor va a venir de Dios. Dios te va a poner a la prueba. En la primera de Pedro, la prueba de Dios es algo diferente. Cuando alguien se persigue a un cristiano para lastimarlo, no tienen razón, están haciendo la voluntad del diablo. Pero aquí vamos a la primera de Pedro, capítulo 4, hablando de la prueba de Dios. Y el versículo 12 hasta el 16. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gozáis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüenza,
avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Cuando sufres como un cristiano, cuando viene la prueba, es algo bueno porque Cristo sufrió. La gente vinieron al opuesto de Cristo a castigarlo, a lastimarlo. No debe ser una sorpresa que el mismo pasa a nosotros. Y si estamos sufriendo porque estamos haciendo el bueno, dice aquí que debemos gozar, porque estamos haciendo el mismo como el Salvador. Juan capítulo 15, versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Esa rama que está llevando fruto, Él dice que lo limpiará. ¿Y cómo lo haces eso? Quitas las cosas malas. ¿Y piensas que eso siente bien o siente bueno? Claramente no. Claramente no. Porque aquí en este símbolo necesita cortar partes. Y en tu vida, acortar esas malas cosas de tu vida puede ser muy difícil. Puede traer dolor de muchas diferentes maneras. La prueba de Dios viene por una razón. En Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, el versículo 3 hasta el 5 dice: y no solo esto, sino que también nos glorificamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La prueba, esa tribulación, crece paciencia, en la esperanza y fe viene de eso. Dios solo quiere el mejor para nosotros. Somos los hijos de Dios. Él va a guiarnos y a veces quizá ayudarnos en maneras que duelen, como un buen padre que va a hacer a sus hijos. Pero todo este dolor, ¿para qué? El dolor que te empieza en el camino, el dolor te ayuda en el comienzo al camino a Dios, que no, ese dolor del pecado. Es el dolor espiritual. Para aliviar ese dolor necesitas acercarse a Dios, claramente. ¿Para qué? En Apocalipsis capítulo 21, versículo 4, hablando del cielo: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. En el cielo, en la presencia de Dios, no más hay dolor, no más dolor físico, emocional, y no más ese dolor espiritual. Porque vas a vivir en eternidad con Dios. Pero el opuesto espera a ellos que quieren alejarse de Dios. En la segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8 hasta 9, hablando de Jesucristo cuando Él va a regresar en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Tormenta, infierno, un mundo de dolor físico, de una manera que no podemos comprender en esta vida. El dolor emocional y el dolor espiritual, porque no van a ser en la presencia del Señor para toda eternidad. Cuando sigues a Dios, sí, es algo difícil, pero el dolor es solo temporal. La vida de un cristiano es el más difícil vida que puede ser.
pero el mejor vida que puedes vivir en este mundo. Si obedecemos a Dios, tenemos una promesa de ayuda. En Romanos capítulo 8, versículo 35 hasta el 39, tenemos esta promesa. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada puede separarnos de Dios, pero podemos rechazar Dios. Es nuestra elección. Hoy, en tu vida, ¿estás haciendo la voluntad de Dios o estás viviendo una vida de pecado? ¿Estás buscando algo en tu vida que falta? Que falta es Jesucristo. Si tú no eres un cristiano, necesitas obedecer al Padre y a su Hijo para puedes tener la promesa de eternidad con el Padre. Necesitas creer en Jesucristo, que Él es el Hijo de Dios. Necesitas confesarlo frente de hombre. Necesitas arrepentirse, cambiar tu mente para cambiar tu vida, para salir de una vida de pecado hasta una vida de obediencia. Necesitas obedecer a Jesucristo. Él decía que necesitas ser bautizado para limpiarte de pecado. En esa manera tocas la sangre de Jesucristo, tocas la cruz, ese símbolo de la muerte de Jesucristo es el bautismo. Y después necesitas vivir fiel. Sí, puede ser una vida de sufrimiento a veces, de dolor, pero cuando todo va al final, vas a ser con Dios en la eternidad. Y todas estas cosas que sufriste en este mundo son nada. Si eres un cristiano y necesitas regresar a la iglesia, o hay algo más que podemos hacer para ayudarte aquí en la iglesia de Cristo en Hammond, por favor, vienes, por favor, puedes venir enfrente ahora mismo y podemos ayudarte. Gracias.